El mensaje se titula La respuesta al llamado de Dios. ¿Ha pensado usted si respondió rápido al Evangelio o se demoró un poco o se demoró mucho? ¿Cómo fue la respuesta suya al llamado que Dios le hizo a esa oportunidad de salvación? Y ahora que es salvo, ¿cómo responde usted a Dios en el llamado al servicio? ¿Va pronto? ¿Como que le cuesta un poco? ¿O no participa? Pero pensemos hoy en la respuesta. En el jardín del Edén, la misericordia de Dios se manifestó de una manera grandiosa a favor del ser humano. Ahí en Génesis capítulo 3 encontramos a Dios buscando al ser humano. Adán, ¿dónde estás tú? Pero el hombre estaba escondido. Y encontramos una respuesta indiferente. Encontramos una respuesta irresponsable, omisiva, y ambos echaban la culpa. Pero al final de todo, por si no se ha percatado, Adán y Eva fueron indiferentes porque no se arrepintieron. Si usted lee Génesis 3, en ningún momento nos dice que Adán y Eva se hayan arrepentido y van para afuera del jardín porque su condición de pecado ya no le era permitido que estuviese en el jardín. Había otro árbol, el árbol de la vida. Y en su infinita misericordia Dios protege nuestras vidas. ¿Cómo es tu respuesta a Dios? Déjeme decirle que hay algunas respuestas que podemos tener. Y la primera, número 1, la respuesta de la indiferencia. Número 1, la respuesta de la indiferencia. Pregunto, ¿cuán indiferente hemos sido delante de Dios? ¿Cuán indiferente ha sido usted? ¿Cuán indiferente he sido yo? ¿Cuán indiferente hemos sido? ¿Cuán indiferente, amado hermano, está siendo? La indiferencia es un problema real y verdadero en las iglesias, en las familias cristianas. Y la pregunta es, ¿cuán indiferente es usted? A veces es necesario que nos cuestionemos a sí mismos, analicemos nuestra vida. Mateo capítulo 22, versículo 1 y 2. Respondiendo Jesús les volvió a hablar en palabras diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Ese rey es el Padre Eterno. Ese hijo es el Señor Jesucristo. Los convidados a las bodas es el pueblo de Israel. Y los siervos son los profetas, los sacerdotes, aquellos que predican la palabra. Pero esa frase en el versículo 3, mas estos no quisieron venir, nos habla, amado hermano, de una negativa.
nos habla de una respuesta indiferente, nos habla de una respuesta en la cual decimos no. Posiblemente usted ha aceptado a Cristo como su Señor y su Salvador. Y usted está seguro de que será salvo. Pero no es el único llamado que Dios nos hace. Dios nos llama a servirle. Dios nos llama a predicar el Evangelio. Dios nos llama a estar en comunión con Él. Y la pregunta es, ¿cuán indiferentes somos a ese llamado de Dios? ¿Cuán indiferentes somos? La indiferencia es una cualidad o actividad de las personas que no demuestran interés por las cosas de Dios. En otras palabras, ¿cuánto interés tienes por Dios? ¿Cuánto interés tienes por la obra de Dios? ¿Cuánto interés tienes tú en relacionarte con Dios? La indiferencia me hace ser neutral, apático, sin ánimo, descuidado, imparcial, mediocre. Dice el versículo 4 y 5, por favor, vamos a leer, ya está en pantalla, dice, volvió a enviar otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto. Venid, ¿qué dice? Venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, indiferencia, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Cuando estaba estudiando eso, digo, Señor, ese es un problema serio, muy serio, porque muchas veces somos así, indiferentes. Somos indiferentes ante el dolor ajeno. Somos indiferentes ante la necesidad de otros. Y a veces estamos diciendo, no, pues tengo a Cristo en mi corazón, soy salvo. Pero Cristo no fue indiferente. ¿Por qué muchas veces nos tornamos indiferentes? No puedo ir a visitar al hermano o a la hermana. Es la hora de la siesta. La indiferencia me hace tomar las cosas de Dios a la ligera. Y muchas veces, amado hermano, Dios quiere contar contigo, porque hay cosas que nadie más las puede hacer, solo usted. Y Dios cuenta con usted. Pero a veces no luchamos intencionalmente contra la indiferencia. La palabra del Señor nos enseña, amado hermano, que verdaderamente es un problema muy arraigado en la sociedad. Y la iglesia está afectada con esta situación, la indiferencia. Dice el versículo 6, dice, y otros tomando a los siervos, los afrentaron. ¿Y qué dice? Y los mataron. ¿Sabía usted que la indiferencia conduce por el camino de la violencia verbal y de la violencia física? Entonces estamos hablando de un problema muy serio. Sí escucharon que ya hay guerra con Israel, ¿verdad? Sí escucharon entonces la noticia de que hubo un grupo por ahí que mataron a varias personas y se llevaron a unos secuestrados. Pero ¿sabía usted que era una fiesta LGTB? Y que a espaldas de ese grupo había un ídolo de Buda. Y que ese grupo se había opuesto en el día de Yom Kippur
se opuso a que no se hicieran oraciones. Hermanos, con Dios no se juega. Con Dios no se juega. Tu indiferencia te puede llevar a la muerte, y no solamente física, espiritual. Pero aún para nosotros debemos tomar en cuenta de que el juicio de Dios es real y verdadero. ¿Cómo dice el versículo 7? Leamos el versículo 7 y dice, al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Los juicios de Dios son reales, hermanos. Y Dios puede enjuiciar mi vida como puede enjuiciar tu vida por la indiferencia. Israel no ha escapado al juicio de Dios, menos nosotros como gentiles. Escaparemos del juicio de Dios. Y hoy que todo lo ha encerrado, amado hermano, en Cristo, que el que cree en Cristo es salvo y el que no cree en Cristo será condenado, con mucho más razón. Debemos pensar, amado hermano, ¿cuán indiferente me estoy comportando? ¿Cuán indiferente soy? Uno de los problemas de la indiferencia es que te provoca mucha comodidad. Yo a veces en mis momentos silenciosos le digo a Dios, rompe nuestra comodidad. Transforma nuestro corazón de la indiferencia a un corazón apasionado por ti. Pero una de las cosas que jamás debo de olvidar, que Dios será amor, pero también Dios es juicio. Y tarde o temprano nos puede llamar a cuentas. El Salmo 19, en el versículo 9, en la segunda parte, dice, los juicios de Yahweh son verdad, todos justos. Los juicios del Dios vivo son verdad y son todos justos. No tenemos por qué replicar, por qué quejarnos si el Dios vivo hace juicios y estos son justos. Desafío. Escuchemos a Dios, hermanos. Escuchemos a Dios. Seamos obedientes a su llamado. ¿A qué te está llamando el Señor? ¿Qué te está haciendo pensar? ¿Qué está poniendo en tu corazón? A lo mejor Dios quiere que ore más, que ustedes estén en más oración. A lo mejor Dios le está llamando a que tenga más comunión con su palabra, algo le quiere enseñar. A lo mejor Dios quiere que usted vaya a compartirle el evangelio a alguien. La mejor manera de responder a Dios es obedeciendo. ¿Está de acuerdo conmigo? Amén. Segundo punto, la respuesta de la violencia. En el versículo 6, encontramos, y otros tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Muchas veces creemos que al no pasar nada a nuestro alrededor, pues consideramos que no hay violencia para con los cristianos. Disfrute su cristianismo sin violencia, porque va a llegar un momento en que se nos va a quitar eso. Sin embargo, 50 países donde se persiguen a los cristianos, y en esa lista se muestra a México como uno de los países que persigue a los cristianos. Problemas en los Altos de Chiapas. Ahora ya hay problemas en los linderos entre Guatemala y Chiapas, que no había antes, hoy lo hay.
problemas en Oaxaca, problemas en Guerrero. Estaba reportando un hermano que se llama Guadalupe, que tenía 2 iglesias en 2 comunidades. Y las 2 iglesias fueron amenazadas de muerte y las 2 iglesias tuvieron que emigrar. Estoy hablando de hace aproximadamente 21 días. Tenemos problemas en Veracruz. Veracruz era un país muy tolerable, ya no lo es. Ahora tenemos problemas en Veracruz. Y déjeme decirle, amado hermano, que esta intolerancia está creciendo. En México, la intolerancia religiosa está creciendo. En México, los grupos organizados están creciendo, pero también están dando una intolerancia religiosa. Así que la persecución se está multiplicando. Y es una realidad. Me llegó un video y ese video no se lo quise mostrar a mi esposa porque a mí me causó pesadillas. Enfocan 3 rostros y cuando me doy cuenta son 3 rostros o cabezas decapitadas. Luego enfocan dónde está un brazo, dónde está el otro, dónde están las piernas, los muslos, todo. Y con una hazaña, ¿hasta dónde ha llegado la indiferencia? ¿Hasta dónde ha llegado la violencia? ¿Hasta dónde ha llegado la falta de amor por el prójimo? Y es una realidad que estamos viviendo. Mismo en Israel, los propios judíos se burlaban de los cristianos que andaban en sus calles y hoy les dicen, pedimos de sus oraciones. Con Dios no se juega, hermanos. ¿Está de acuerdo conmigo? Amén. Con Dios no se juega. Hoy tenemos un problema muy, muy fuerte. Sí hay una indiferencia que me conduce a la violencia. Y esa problemática lo debemos de tomar en serio. Porque la violencia viene de allá afuera. Y en cierta manera nosotros somos los que vamos a ser perseguidos. Nuestra vida debe de cambiar. Tenemos que escuchar a Dios y preguntarle, ¿qué vamos a hacer? La gracia salvadora de nuestro Dios tiene fecha de caducidad. Y cuando esto, hermano, verdaderamente se ha quitado, se destapará una persecución mundial para los cristianos. Es importante entonces preguntarle a Dios, Señor, ¿a qué me estás llamando? ¿O qué quieres que haga cuando el apóstol Pablo se encuentra con el Señor Jesucristo? ¿Qué quieres que haga? Y el Señor fue muy explícito, le dijo, ve, métete a Damasco, tomas la calle derecha y te vas a casa de Simón el curtidor. Ahí se te darán nuevas instrucciones. Y Pablo obedeció y se fue. La pregunta es, ¿a qué te está llamando Dios? ¿A qué te está llamando Dios? La gente está respondiendo con indiferencia y con violencia. ¿Cómo vamos a responder nosotros? ¿Acaso vamos a ser también indiferentes? A veces, amados hermanos, hasta para asistir a una reunión somos indiferentes.
Hay algunos que tienen que estar siendo arriados. Debemos de tener un corazón agradecido con nuestro Dios que nos ha dado salvación. Cuando la gracia del Señor sea retirada, no habrá oportunidad de salvación. Lo vivieron las personas en el tiempo de Noé. Llegó el diluvio y por más que la gente llegaba ahí, ábrenos Noé, la puerta estaba cerrada y se ahogaron. Lo vivieron las personas en el tiempo de Sodoma y Gomorra. Y por más que esa gente sin duda alguna gritaba y posiblemente le decían a Dios, perdónanos, ya no había oportunidad porque el juicio ya estaba en ejecución. La cuestión es que se volverá a repetir. Va a haber un momento en el cual se ejecutará el juicio de Dios y hermanos, ya no hay oportunidad. Piense usted en su familia, piense usted en aquellos que ama y quiere que realmente sean salvos. No podemos nosotros como cristianos responder con una violencia pasiva que se moleste y a la vez diga, ah, no voy a predicar, que se vayan al infierno. Hay un llamado de Dios. ¿Cómo va a responder? ¿Cómo le está respondiendo a Dios? Porque nuestro desafío es que escuchemos a Dios y seamos obedientes a su llamado. Con Dios no jugamos. Dios es amor, amén. Pero Dios es juicio, amén. Ya no todos dijeron amén. Pero es una realidad, amado hermano. Es una realidad. Ya como están las cosas en todo el mundo, no creo que el Padre esté contento. Punto número 3. La respuesta divina ante la negativa humana. Dice el versículo 7 que al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Versículos 12 y 13. Y les dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Iba a poner el audio que un día les puse, pero dije, no, se las voy a perdonar. Porque no se escucha bonito. Es horroroso lo que se escucha. Y posiblemente piensen usted, qué bueno que ya acepté a Cristo, pero hay muchos que no. Y que necesitan de usted. Tanto el pueblo judío como el pueblo gentil que han creído en el Mesías verdadero tendrán su parte en la vida eterna. Pero ¿qué de aquellos que no? El versículo nos habla de buenos, nos habla de malos, buenos. Está refiriéndose al pueblo judío. Malos está refiriendo al pueblo gentil. Pero Dios lo ha encerrado en Cristo. Todo aquel que tenga a Cristo, judíos y gentiles, serán salvos. Y el que no tenga a Cristo, su juicio recibirá y estará en las tinieblas, donde será el lloro y el crujir de dientes. Pregúntate cuando estés delante del Señor y cuando te pregunte, te dije que le hablaras a esa persona y no lo hiciste. ¿Por qué no le predicaste de mí? ¿Qué le vamos a contestar al Señor? No lo puedes engañar. No lo puedes evadir. Vas a estar enfrente. ¿Qué vamos a decir?
Judíos y gentiles tienen que entrar por la puerta y se llama Jesucristo. Quien lo rechace será echado en el tormento eterno. Apocalipsis, capítulo 21, versículo 8. Es un pasaje, amados hermanos, que nos habla de esa realidad, pero que a ti y a mí nos tiene que poner en qué pensar, porque hay mucha gente que necesita del mensaje de salvación que cada uno de nosotros tenemos que dar. Y en tu círculo, donde tú te relacionas, nadie más tiene esa responsabilidad más que usted. Predique, prediquemos. Apocalipsis 21, versículo 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y amado hermano, debemos de hacer conciencia, porque esta es una realidad. Es una realidad. Lo que dice el versículo 11, ahí en Mateo, capítulo 22, es una realidad también. Mateo 22, 11. Y entró el rey para ver a los convidados. ¿A qué entró el rey? A mirar a los convidados. ¡Ojo! Y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda y le dijo el 12, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Amado hermano, Dios analiza a cada persona, me analiza a mí, me escanea. Y Él sabe lo que hay en mi pensar y en mi sentir, que hay cosas que ni siquiera he pensado bien, y Él ya lo sabe. Y posible en algunas cosas estoy dudando y ni siquiera sé qué sentimientos tengo y argumento es que tengo sentimientos encontrados. ¿Y sabe qué? El Señor los tiene bien escaneados y sabe muy bien qué es lo que estoy sintiendo. El trato con Dios es personal. El trato con Dios es de Él hacia el individuo y del individuo hacia Él. Y usted me podrá decir, hermano, somos millones, no se preocupe, Él es eterno, tiene todo el tiempo. Y te puede escanear así, en un abrir y cerrar de ojos. Por eso hablamos de que los juicios de Dios son justos. Y todos sus juicios son justos. Amado hermano, Dios escudriña tu condición espiritual. Él sabe si eres indiferente. Él sabe qué respuesta le estás dando. Él sabe, amado hermano, cómo estamos en nuestra condición espiritual. Él lo sabe. Él sabe si eres salvo o no eres. Podemos estar asistiendo a las iglesias. Hoy domingo, en todo México o en todo el continente americano, hay reuniones. Algunas empiezan muy de mañana. La clásica es la que empieza a las 10 de la mañana. Pero amado hermano, de todos los que estamos sentados escuchando la palabra en este día, hay muchos que no son salvos. Esta historia nos lo enseña. Hay uno que está en las bodas y tuvo que ser sacado. ¿Cómo es que estás aquí en las bodas y no llevas tus atuendos?
de gala. En pocas palabras le está diciendo, no tienes a Cristo en tu vida. ¿Qué haces aquí? ¡Para afuera! Y se lo echaron para afuera. ¿Cristo está realmente en tu corazón? Reflexione, reflexione. En Efesios 1, versículo 13 y 14 dice que el Espíritu Santo nos ha sido dado como sello, como garantía de nuestra salvación. ¿Realmente el Espíritu Santo está en ti? Dios en su infinita misericordia le da a toda persona la oportunidad de ser salvos al escuchar o leer el Evangelio. Dice el versículo 14, porque muchos son, ¿qué dice? Llamados y pocos los escogidos. Pero cuando la escritura dice muchos son llamados, se les está presentando la oportunidad de alcanzar salvación. Hay mensajes a través de la televisión. Hay mensajes hoy más que nunca. Hay tantos mensajes a través de la internet. En YouTube ya no se diga. El evangelio está siendo predicado y muchos lo que hacen es se lo saltan, se saltan, no quieren. Y aún en los que están en las iglesias, amados hermanos, escuchando semana tras semana tras semana, cierran sus oídos a lo que Dios los llama. Por eso la pregunta es, ¿qué te he estado haciendo? ¿Cómo responde al llamado de Dios? Un día Rick Warren estaba arreglando el salón donde se reunían miles de personas. Agarró una silla y se sentó y se hizo una pregunta. Estaba sentado en un rincón, le dice al Señor, Señor, ¿y esto para qué? ¿Por qué tanto trabajo? ¿Por qué tanta acción domingo tras domingo tras domingo? Dice que él escucha en su espíritu una pregunta y le dice el Señor, Rick, ¿y para quién lo haces? Y él dijo, para ti, Señor. Entonces, ¿no vale la pena servirme? Y Rick dijo, sí, Señor. ¿Tú lo vales? Todo. Estamos tan afanados en el trabajo, estamos tan afanados en la familia, estamos tan afanados, amado hermano, que Dios tiene que esperar. ¿Sabes cómo se llama eso? Indiferencia. ¿Crees porque ya vienes y dice tu diezmo, ya cumpliste? Amado hermano, la escritura dice, de lo tuyo te damos. No, amado hermano. Dios espera respuesta de cada llamado que Él nos hace. El primer llamado es a la salvación, pero el segundo llamado es al servicio. Si ya es salvo, entonces, ¿cómo responde a Dios hacia el servicio? Se dice que hoy más que nunca la gente está siendo salva y que aproximadamente entre 400 y 500 personas reciben a Cristo por hora. Y usted dirá, wow, es un buen número. Así que al día tenemos muchas personas salvas, sí, pero compáralo con el mundo, con la población mundial, y te darás cuenta que es muy poquito. Y entenderás lo que el Señor dijo, muchos son los llamados y pocos
los escogidos. Muchos se les predica el evangelio y pocos están aceptando el evangelio. Desafío. Escuchemos a Dios, hermanos. Escuchemos a Dios. A veces estamos orando, Señor, dame esto, dame aquello, dame lo otro, Señor. Te pido por la enfermedad de mi hermano, de mi tía, de mi sobrino, de mi abuelito. Pero nunca le decimos al Señor, Señor, me voy a callar la boca. Y quiero que me hables y que me digas lo que tú quieres. Y yo creo que es una práctica que debemos de estar haciendo en esta semana. ¿Qué quieres, Señor, que yo haga? Dios nos llama y nos seguirá llamando. Pero es muy importante que le digamos, ¿qué quieres, Padre, que hagamos? Seamos obedientes a ese llamado. Amén. Dios, gracias, porque nos haces reflexionar. Y a veces, Señor, no pensamos hacia nosotros mismos y esa porción de tu palabra, Señor, es precisamente una porción que nos hace reflexionar. ¿Qué tipo de respuestas te estamos dando? Si estoy actuando o no con indiferencia y que me hace ser una persona violenta verbal o física. O puedo ser una persona violenta pasiva, donde me esté tragando mi enojo, mi frustración. Padre, ¿qué quieres que hagamos? Ayúdanos a escucharte, ayúdanos a entenderte y que pongas en nuestro corazón el poder obedecerte. En tus manos, Padre, ponemos nuestras vidas. En el nombre de Cristo. Amén.